Uno de los géneros favoritos de los videojuegos es el de acción, con pesadas influencias de Hollywood. Hombres musculosos con estrechos rangos emocionales, voces ásperas y que nunca tienen miedo de recurrir a la violencia como única y principal solución a los problemas. Centenares de enemigos que son inequívocamente malos y que deben ser eliminados sin que siquiera se traigan a la mesa las implicaciones morales de hacerlo. El énfasis que ponen los videojuegos en el diseño espacial favorece mucho las mecánicas de combate, de modo que el género de acción no tardó mucho en hacerse presente y más tarde volverse ubicuo dentro de los videojuegos. Pero algo que hace que Kojima sea un genio es su habilidad para hacer cosas que siempre van más allá de las apariencias. Hace más de un año que empecé con este proyecto y pensé que sería el momento de dedicar una serie de videos a la saga de videojuegos que más ha impactado en mi vida, Metal Gear Solid, especialmente aprovechando que la última entrega de la saga fue recientemente lanzada, o al menos la última creada por Hideo Kojima. Me cuesta trabajo saber por dónde empezar, pero Metal Gear Solid es un trabajo mucho más inteligente de lo que pareció en su momento. Cuando la gente piensa en él, piensa que fue de las primeras veces que de verdad se incorporó el lenguaje cinematográfico a los videojuegos, o la forma en que rompía la cuarta pared, pero nadie se detuvo a examinar los temas y el trasfondo del juego. Es algo que visto en retrospectiva demuestra lo adelantado que estaba Hideo Kojima a su tiempo. Metal Gear Solid es una continuación a dos títulos lanzados dos generaciones de consolas antes, Metal Gear y Metal Gear 2 Solid Snake, y es una pequeña muestra de lo poco que Hideo Kojima le importa el canon porque cambia retroactivamente muchos de los sucesos que ocurrieron en ellos. Los tres juegos son protagonizados por Solid Snake, un agente de una unidad especial conocida como Foxhound. Snake es un héroe de acción genérico, una mezcla de John Rambo y Snake Plissken, y el primer juego se siente tan acartonado como habría de esperarse. Nuestro protagonista es un soldado novato que está investigando un mensaje misterioso enviado por un miembro más experimentado de su unidad antes de desaparecer durante una misión. Nos infiltramos en una base militar llena de soldados, liberando miembros de la resistencia que nos proporcionan información valiosa. Combatimos contra miembros de élite de la unidad enemiga, derribamos un helicóptero y finalmente descubrimos que el villano fue el líder de nuestra unidad antes de destruir un arma nuclear futurista y salvar al mundo para marcharnos con una épica explosión en el fondo. Salvo por la incorporación del elemento del juego sigiloso, no había mucho que decir sobre Metal Gear fuera de que se trataba de un juego acartonado, que usaba su historia como pretexto para su gameplay y ya, era uno más del montón. En la segunda parte, sin embargo, se empieza a ver la influencia de Hideo Kojima como un autor, además de su afición por los juegos autoconscientes. Metal Gear 2 es algo más que una simple continuación de Metal Gear. Es un juego que de hecho critica y comenta algunas de las cosas que pasan ahí. ¿Recuerdan a los miembros de la Resistencia salvados en el primer Metal Gear? Cuando son rescatados estos personajes, la historia los abandona por completo. Simplemente desaparecen. En Metal Gear 2 ellos reaparecen y nos cuentan lo que pasó después de liberarlos, después de que nos olvidamos de ellos para más tarde hacer estallar la base donde los encontramos. Resulta que algunos de ellos sobrevivieron y nadie los rescató ni se ocupó de ellos, de modo que terminaron siendo reclutados por el enemigo, después de que se sintieron abandonados por la fuerza que ostensiblemente estaba presente ahí para ayudarlos. Y esto es una forma interesante de atraer la atención a algunos de los agujeros que el título anterior tenía en la trama. Y no solo es la autoconciencia que caracteriza a los juegos de Hideo Kojima que emergen como uno de los rasgos que lo definen como un autor, también su afición para entretejer los sucesos políticos de la vida real en el juego. Las tensiones de la Guerra Fría, los refugiados de países militares, la crisis energética son temas que están presentes en este juego, y no lo están por ninguna razón en particular más allá del hecho de que ese es el mundo que imaginó Hideo Kojima. Esto nos lleva a la tercera entrega de la historia y nuevamente este es un juego en el que vemos la firma de Hideo Kojima por todos lados. Por un lado este juego recrea muchos de los momentos más memorables de su predecesor, pero por otro los reexamina y cuestiona sin ser realmente demasiado directo. En Metal Gear Solid, Snake se vuelve consciente de su papel como constructo. La historia lo presenta como alguien que fue creado artificialmente a través de un programa conocido como Les enfants terribles. para ser idéntico a un soldado perfecto. Él es enviado a una misión que en realidad es una especie de coartada para cubrir los auténticos propósitos de agentes externos, y Snake no sabe que todo el tiempo está siendo manipulado por fuerzas más allá de su control. Es un personaje de videojuegos que existe para hablar del papel de los personajes de videojuegos y su existencia. Adicionalmente a esto, el juego usa la genética como metáfora para examinar temas como la predeterminación o las simples estructuras a las que muchas historias y personajes se ciñen. Por eso es que los genes siempre aparecen que un personaje reflexiona sobre su capacidad para terminar sus acciones. Otacon habla de estar condenado a trabajar en armas nucleares porque su padre y su abuelo hicieron lo mismo. Naomi empezó a investigar los genes porque estaba convencida de que ese conocimiento le daría un mejor entendimiento sobre su papel en el mundo. Mantis habla sobre la forma en que el deseo de extender la existencia de sus genes gobierna la mente de las personas.
y Liquid está obsesionado con sobrepasar el destino que está marcado por el simple hecho de ser un clon de Big Boss. Mientras tanto, Snake ve en sus genes algo que lo aprisiona y que lo convierte en alguien destinado a matar y destruir aquello que lo rodea, mientras que es tratado como un héroe y como una leyenda por hacerlo. Él claramente no está contento con esta idea y nos los hace saber una y otra vez. You guys were real heroes. There are no heroes in war. All the heroes I know are either dead or in prison, one or the other. But Snake, you're a hero, aren't you? I'm just a man who's good at what he does, killing. There's no winning or losing for a mercenary. The only winners in war are the people. That's right, and you fight for the people. I've never fought for anyone but myself. Ese es el origen del antagonismo entre Liquid y Solid. Mientras uno acoge completamente su naturaleza, el otro reniega de ella y es tratado como un hipócrita por ello. De forma un poco más literal, los genes representan la inevitabilidad engendrada por la misma historia al tomar el papel de un agente de la muerte usando a Foxdie como conducto. Este es un virus que usa los genes como objetivo y no existe forma de escapar a él. Es por eso que al final del juego, Snake se libera de las cadenas a las que sus genes lo atan decidiendo dejar su vida militar, y por añadidura sobrevive al Foxdie. Y sí, ya sé que Hideo Kojima usa continuidad retroactiva en este juego para explicar esto, pero hay que tener en cuenta que originalmente jamás iba a existir. Es por eso que también el juego deja claro que Snake no está ahí por su voluntad. La historia inicia cuando el protagonista es atrapado y forzado a abandonar su retiro para participar en una misión más y termina con un personaje marchándose hacia el horizonte, alejándose de los confines de la historia y del control del jugador. El discurso final de Naomi no solo sirve para reforzar esta idea, sino que hasta cierto punto nos la restriega en la cara. Don't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. The important thing is that you choose life. And then live. Kojima tampoco se limita a estudiar la relación de la ficción con los héroes de acción en su historia, sino también aquella que tiene con la guerra, y es interesante cómo no hace intento alguno por perpetuar la idea de que la guerra es justificable desde un punto de vista moral. En lugar de eso, la revela como el nudo formado por el traslape de intereses políticos que suele ser. Aquí es donde entra la afición característica de Hideo Kojima de enmarcar sus historias en política del mundo real, y en este caso, esto consigue impactar porque nunca se habla de sucesos distantes, sino de unos que se encuentran incómodamente cerca del presente y de nuestra realidad. Este juego nos hace ver que realmente no estamos a salvo de los días de la Guerra Fría y la amenaza de una guerra nuclear es algo que nos sigue acechando. Seen a warehouse full of nuclear material. No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see, because there's still no real way to dispose of the stuff. So they just close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. Kojima también se las arregló para hacer personajes bastante llamativos fuera del protagonista. Por ejemplo, Otacon, que es un personaje que en muchos casos lleva la voz del autor, rayando en ser una autoinserción. Después de todo, Otacon es un personaje bastante aterrizado en medio del desastre surrealista que es el juego. Tiene reacciones más realistas a las cosas extrañas que a otros personajes les resultan más normales. What's with these guys? It's like one of my Japanese animes. Y parece estar plenamente consciente de lo absurdas que son. Es un tipo inteligente, inspirado por la ciencia ficción y fantasía. Opera como una fuerza literalmente invisible que con frecuencia ayuda a que la trama avance cuando está atascada. También es alguien que admira a Snake, aunque al mismo tiempo lo trata como un ser humano, e incluso se permite ser indulgente y mantiene un romance con la que indiscutiblemente es la mujer más atractiva de todo Shadow Moses. ¿Picarón? Meryl es otro personaje interesante que junto con Otacon es una de las personas que se encuentran al final del juego, y vale la pena ver la forma en que Kojima contrasta a estos dos personajes con Snake. Ambos admiran a Snake y ambos se unen a su lucha, pero lo hacen de formas fundamentalmente distintas y tienen arcos diferentes. Meryl ve en Snake aquello que ha intentado ser durante mucho tiempo, un héroe legendario endurecido por el campo de batalla, y él se esfuerza en enfatizar que ella no tiene por qué aceptar eso como un destino. Al final, en su viaje con Snake, Meryl aprende lo poco noble que es la guerra y la tragedia que es el hecho de que Snake solo exista para eso. La historia termina cuando ambos deciden dejar atrás la vida de violencia en busca de un futuro distinto. Quizá entre los villanos el más destacable es Psycho Mantis, más que nada porque él es una muestra de todo lo que es Metal Gear. Es surrealista, es ridículo, extravagante. Es una montaña rusa que va de lo fársico a lo trágico en un intervalo de tiempo muy corto y nunca pierde un solo ápice de intensidad. Además es un personaje que se divierte con la idea de que se encuentra atrapado en una ficción y hace partícipe al jugador de ello. El gameplay de Metal Gear es una cosa que también hay que destacar, y este no es una de las mejores muestras de diseño en videojuegos que hay. Por un lado, podremos ver la atención al detalle que sería un sello distintivo en toda la saga. La jugabilidad sigue existiendo fundamentalmente en un ambiente bidimensional, y salvo momentos específicos la interacción siempre está confinada a este tipo de espacios. De hecho, la única razón por la que se invirtió tanto esfuerzo en detallar modelos tridimensionales para el juego
fue para que Kojima pudiera usar la cinematografía para narrar historias, ya que de otro modo quizá habría sido mejor desde un punto de vista estético valerse de escenarios pre-rendereados. Existen algunos detalles curiosos que se van revelando a medida que se acerca el final del juego, como el hecho de que el primer jefe es eliminado sin que el jugador sepa, o que la mayoría de los sucesos relevantes ocurren sin que él tenga injerencia sobre ello, y que básicamente ha estado siendo usado para encubrir los métodos de sus superiores, lo cual de nuevo refuerza los temas que trata el juego. Al final todo está ahí para crear un mensaje sobre la guerra y la relación del jugador con ella. Y cuando digo el jugador me refiero literalmente al jugador, a la persona que compró ese videojuego y decidió sumergirse en esa aventura que prometía acabar con terroristas. Y esto es lo que hace que Metal Gear Solid sea un juego único y sumamente inteligente.